No, qué minutitos, segundos, segundos. Estamos ya en vivo. Esperemos un momentito que la gente se conecte. Perfecto, podemos empezar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchísimas gracias por sumarse a un nuevo webinario en Adelante con la Diversidad. El día de hoy tenemos un tema de mucho interés a nivel nacional y regional. Vamos a tratar Mi cuerpo no se toca, atención integral en salud a personas intersex en Ecuador. Tenemos excelentes participantes y tenemos la facilitación de Pedro Gutiérrez, quien nos va a presentar estos participantes. Quiero agradecer al proyecto Adelante con la Diversidad. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y coordinado por IVOS a nivel de la región y está ejecutándose en el Ecuador por la Fundación Sendas. Muchísimas gracias por su participación, su asistencia, todos sus comentarios, preguntas, intervenciones, se las recibirá a través del Facebook Live y esperamos una participación muy activa. Pedro, les dejo. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias María Isabel y pues igual a todas, a todos, a todes. Hoy vamos a hablar sobre Mi cuerpo no se toca, atención integral en salud a personas intersex en el Ecuador. Y pues como ponentes tenemos a Cristian Robalino, él es investigador de la realidad intersexual en Ecuador, es abogado, defensor de derechos humanos. Estamos con Gabriela Enríquez, quien es mamá de un activista intersex, y estamos también con Wilmer González, quien es integrante de Intertulias y defensor de derechos LGBTI. Todos son de Ecuador y pues regresamos con estos webinarios luego del mes de junio y ahora también bajo la coyuntura de la aprobación en segundo debate, este 25 de agosto pasado, del Código Orgánico de la Salud. Un Código Orgánico de la Salud que ha estado en debate durante 8 años y que sin duda trae también una normativa sanitaria que se relaciona con los derechos y con las identidades de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Hoy específicamente hablaremos desde la intersexualidad y esto también es importante poner en el contexto que sin duda esta aprobación que ahora estamos durante este periodo en el que se espera un allanamiento, un veto parcial o un veto total que hará la presidencia de la República, porque diferentes grupos antiderechos han manifestado también específicamente en el tema de la intersexualidad que lo que se está pretendiendo realizar con este nuevo Código Orgánico de la Salud es un cambio de sexo en los niños y en las niñas, cuando realmente eso no es lo que dice el artículo y esa no es tampoco la intención de una lucha que viene siendo permanente durante la última década, también en avances en protocolos y en otros reglamentos de inferior carácter como tal. Así que pues hoy la idea es poder visualizar la realidad de la intersexualidad en el Ecuador desde las investigaciones, pero también obviamente desde quienes son activistas, personas intersex, y también esto como es tan importante que sean temas que se los hable desde la familia. Así que realmente muchísimas gracias por estar aquí, tanto a Cristian, a Gabriela y a Wilmer, y pues iniciamos con Cristian. Bienvenido. Ahí. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chave, Wilmer, Gaby, qué honor compartir con ustedes esta tarde de hoy. Perdón por no prender la cámara, porque ahorita estoy viajando, entonces se me hace un poco complicado por la señal además. Muchísimas gracias por la invitación y por tocar este tema tan necesario de abordarlo. Me parece introducir el tema, siempre introduzco el tema muy cansón, pero me parece que es necesario por el desconocimiento. Bueno, sí, la intersexualidad es una variación natural del cuerpo biológico en el cual los estándares de corporalidades masculinos y femeninos no son suficientes como para clasificar y para enunciar a este tipo de corporalidades. Me parece importante que se esté abordando este tema, como te repito, incluso, como ya sabemos, el Código Orgánico de la Salud apenas lo toca y me atrevo a decir de muy mala manera, como anomalías de la indeterminación sexual, cuando sabemos que
contadas ocasiones la intersexualidad puede causar algún tipo de enfermedad. Y sí, también sabemos que la estadística aquí en el país no es mínima, por así decirlo. Tenemos de consulta en el Vaca Ortiz, por ejemplo, en el Vaca Ortiz se tiene como 2 por cada 1000 nacimientos y en el año 2018 es la primera causa de consulta. Entonces, es importante visibilizar el tema para abordarlo multidisciplinarmente. Hay un protocolo médico realizado por el Ministerio de Salud Pública a través de un caso emblemático de mala práctica médica. Además, se inicia a realizar este protocolo de atención en salud. El protocolo de atención se llama Protocolo de Atención a Pacientes con Desórdenes del Desarrollo Sexual. A pesar de la categoría patologizante, este protocolo cuenta con enfoques de género y derechos humanos. Es importante porque además cuenta con todo un acápite sobre la autoasignación sexual. Ya no es asignación sexual, hay una prohibición tácita de que los médicos no pueden intervenir este tipo de corporalidades. Entonces me parece que es un documento que, a pesar de que fue aprobado en agosto del año 2018 y se encuentra en el registro oficial, No sé si tuvimos tal vez un corte del audio. No sé si estás ahí todavía. Bueno, al parecer tenemos un problema de conexión con Cristian. Sin embargo, es importante ya lo que nos estaba mencionando sobre la patologización también, y creo que aquí hay un camino recorrido, digamos, dentro del país, sobre todo en el uso de terminología y, digamos, en cómo estas investigaciones, como las de Cristian particularmente. Te escuchamos de nuevo, amigo. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí, súper. Chévere. Bueno, como les iba diciendo, hay una normativa ya a nivel nacional, que es el protocolo de atención a personas con desórdenes del desarrollo sexual. A pesar de la categoría desórdenes, indica que es una patología y no es algo normal, entre comillas, en el cuerpo. Este protocolo cuenta con enfoques de género y derechos humanos. Me parece importante el abordaje transdisciplinar que ya está incorporado en el protocolo, porque a su vez funciona como un reglamento, como te indicaba anteriormente. Y me parece importante hablar de este tipo de temas aquí en el país, porque, como te repito, no sé si ya te lo dije antes de que haya esta interrupción, en el 2018 fue la primera causa de consulta en el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. No son pocos aquí los nacimientos en el país. Entonces me parece importante abordar multidisciplinarmente a este tipo de nacimientos para evitar vulneraciones a los derechos humanos, para evitar que existan intervenciones mutilantes, irreversibles, que cualquier tipo de procedimiento cuente con consentimiento informado. Es decir, que si nace un bebé que tiene alguna variación del cuerpo, tanto genital, cromosómica, gonadal, hormonal, sea atendida a la familia en primer lugar, porque muchas veces la familia no tiene idea de lo que se va a hacer, no saben cómo direccionar el tema. Por otro lado, los médicos tampoco saben qué pasos van a seguir, si tienen que sacar un examen de cariotipo, exámenes que se supone que tendrían que ser como rutinarios. Y además que en el país no los encuentras en cualquier tipo de hospitales, solamente, por ejemplo, el examen de cromosomas lo encuentras en la ciudad de Quito y Guayaquil, y son costosos, no son tan asequibles. Por todas estas razones que te explico, cuando existen este tipo de nacimientos, es importante que se activen estas rutas y estos flujos a seguir que enuncia el protocolo de atención médica, pero lastimosamente el protocolo todavía no ha sido puesto en práctica, como te repito, por un desinterés institucional por un lado y obviamente por la falta de recursos económicos. No sé si tocar el tema de política también pública aquí en el país, Pedrito.
Sí, yo creo que es importante como ya tener esta línea cronológica para justo luego poder escuchar igual a Wilmer y también pues a Gabriela. Adelante. Chévere. Ya, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género en el año 2017, en la agenda que se tiene, se incorpora por primera vez a nivel de política pública el tema intersex aquí en el país. Lo hace bajo los denunciados de la CIDH y también de las recomendaciones de Amnistía Internacional del año 2016, con la campaña Hablar Claro. ¿Cuál es la campaña Hablar Claro? Hablar Claro se refiere a todo el procedimiento de información que tiene que tener tanto la familia como el médico. Entonces, el objetivo de esta política en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es transversalizar todo el tema en las políticas en salud, en el MIES, por ejemplo, porque el principal problema con las personas de intersex contradictoriamente no es médico, sino que tiene que ver con un tema 100% o 99% social, netamente social, porque la expectativa social es la coercitiva, porque, y además muy reglamentaria y binaria, entonces cuando alguien trata de irrumpir en algún tipo de espacios considerados propios para un género determinado y un sexo determinado, la expectativa social es como que te vuelve a ese espacio. Entonces, me parece importante que por primera vez en política pública se enuncie en el año 2017. Ya en el año 2018, como te cuento, a partir de un caso emblemático que la Gaby quizá nos va a contar más a detalle, a través de una demanda y una petición ministerial, se empieza el protocolo de atención a personas intersex. Como te digo, esta normativa también tuvimos una estrategia en el año 2018-2019 ya, se llamaba Estrategia de Servicios Amigables para la Atención en Salud a Personas del LGBTI y abordamos en las 9 zonas a los profesionales de salud, se tocó por primera vez desde el lado social el tema intersex. Este es un tema que me ha convocado particularmente porque lo he sentido mucho, he conocido la realidad de muchas personas intersex y además es un tema que nos cuestiona bases supuestamente naturales, biológicas, entre comillas, normales, pero que en realidad han sido construidas socialmente, legalmente, políticamente, etcétera. Entonces me parece importante abordar la temática. Y lo que más me llama la atención, a pesar de que estamos en el 2020, y lo que me causa sobre todo es indignación, porque al día de hoy se siguen interviniendo a este tipo de nacimientos y nadie dice nada. Y eso no puede seguir pasando, que nadie diga nada y que los médicos sigan abordando a este tipo de nacimientos de una manera muy poco ética, poco profesional, sin ningún tipo de conocimientos y que no se hable. Entonces, es un tema que necesita ser difundido y obviamente la política pública, tenerlo ya en la política pública es un paso muy grande. Listo, Cris. Muchísimas gracias por esta intervención. Y pues bueno, ahora vamos y realmente, Wilmer, creo que es importante tal vez si aclaramos para la gente que recién escucha por primera vez el término intersexualidad o que por primera vez también se pregunta, que creo que es a veces una pregunta recurrente de por qué está dentro de la sigla LGBTI, si no es una orientación sexual o no es una identidad de género per se como tal. Entonces, podemos partir desde ahí y de ahí sí lo que tenías preparado. Bienvenido. Bueno, creo que sí estoy con el micrófono. Gracias, Pedro, gracias por la invitación a Sendas. Sí, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, cómo se ha hecho esta conglomeración de lo LGBTI, ¿sí? Simplemente como una forma política de hacer el aglutinamiento, o mejor dicho, de compartir, ya se me trabó la lengua, de compartir estas luchas que de alguna forma se van complementando. Nosotros, por ejemplo, como colectivo Intertulias, nos hemos complementado más con el trabajo que se ha hecho incluso desde Salud en Cuerpos Distintos con las compañeras y los compañeros trans, ¿sí? Porque más o menos las realidades van desde ahí. Son dos poblaciones o dos grupos humanos que en sí también dentro de lo LGBTI está invisibilizado.
Si muy bien tomamos en cuenta, muchos de las personas o muchos de los colectivos solamente se reconocen como LGBT más o LGBT plus, queer o como lo quieran poner, sí, y muchas de las veces a la I no se le toma en cuenta, a esa I de intersexualidad. Bien dicho lo que tú decías, Pedro, muy buena la pregunta. Muchas personas piensan que lo nuestro es una orientación sexual, piensan que es una identidad de género, pero desconocen que tiene que ver con una condición biológica. Esta condición biológica no tiene nada que ver con lo que yo decida, por ejemplo, a quién decida yo amar, que vendría a ser la parte de la orientación, o con qué identidad yo quisiera vivir a plenitud, mi personalidad, mi sexualidad, mi día a día dentro de la sociedad. Entonces, sí es bueno también aclarar este factor de intersexualidad. Es más, también romper este mito o creerse de las personas que piensan que los intersexuales solamente son las personas que nacen con 2 órganos sexuales, ¿sí? Hay muchas formas de ser intersexuales, hay muchas formas de reconocer las intersexualidades, hay más de 200 formas, más de 81 estaba dentro del libro de Cristian o cuando hemos conversado con él, pero definitivamente hay más de 200 formas de ser intersexual, no solamente la de los órganos sexuales, pero sí me quiero basar un poquito más en eso y creo que sí me ayudan con la pantalla para la exposición. Creo que estamos ahí. Listo, ahí. Ya. Entonces, yo quiero empezar hablando primeramente de este punto de cómo, si bien Cristian hizo un reconocimiento, por ejemplo, de pronto desde sus investigaciones, cómo ha estado esta condición de la intersexualidad, pero es bueno saber también que nosotros, por ejemplo, como colectivo Intertulias, cuando hemos llevado la lucha y el activismo, cuando se estaba creando el protocolo de atención, al cual no fuimos tampoco invitados y fueron aprobados por personas que en su punto, por así decirlo, desconocen de temas de intersexualidad, es bueno saber que cuando se hacía esta denuncia de cómo tenía el título y que lo vamos a abordar un poquito más abajo, ellos se basaban en el tema de que así es como lo reglamenta, por ejemplo, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y cómo la OMS nos reconoce a nosotros. Ellos también nos reconocen solamente desde un término general para describirnos, dice, la experiencia de haber nacido con un cuerpo que no cumple las condicionantes o las expectativas sociales de ser hombre o ser mujer. Además nos dice que somos personas que nacemos con características sexuales, ya sean femeninas o masculinas, al mismo tiempo o no, de todos femeninas o de todos masculinas. Entre estas definiciones, que muchas de las veces sale también desde la OMS, son definiciones que no contemplan o no conocen toda la realidad que puede tener una persona intersexual. Ya vamos a conocer también estas realidades, creo, con la experiencia de vida de Gabriela, pero lo que más a nosotros nos ha tocado siempre un poco más fondo es cuando se hace la clasificación internacional, la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? En este grupo que se llama de las 11 y las personas intersexuales. Esto fue hecho el 18 de julio del 2018, de junio, perdón, del 2018. Entonces aquí empiezan a contemplar y empieza esta patologización de la intersexualidad, ¿sí? Decíamos nosotros que era magnífico cuando se supo, por ejemplo, que personas trans dejaron de estar desde la tipología patológica, pero a la intersexualidad todavía se le empieza a tomar como que es una enfermedad patológica y que tiene que ser tratada desde este sentido, desde el sentido médico, desde la visión del médico y desde la visión clínica sobre todo. Para ello nosotros también nos basamos dentro de colectivos para hacer una especie como que de demanda a la OMS, qué es lo que se tendría que tomar en cuenta, qué no está bien desde nuestras experiencias, desde nuestros cuerpos, desde nuestras vivencias, y qué sería, por ejemplo, en estos protocolos primero que saca la OMS, lo que se debería ir tomando en cuenta que se debe cambiar, ¿sí? Entre estas, por ejemplo, estaba hacer una reforma a la nomenclatura, ¿sí? Porque es bueno saber, por ejemplo, que dentro de la OMS a nosotros nos considera como trastornos. Entonces, estos trastornos, si nosotros vamos desde la parte médica, son todas las cosas que afectan, por ejemplo, a los sistemas de salud, el trastorno de la alimentación, el trastorno del sueño, el trastorno del habla, y otros más de estos factores de trastornos que van con la personalidad.
pero nosotros decimos no tenemos un trastorno de la personalidad, no tenemos un trastorno dentro de nuestra salud, sino simplemente tenemos una condición de que nos hace diferentes de las demás personas. Ahí es cuando yo también me quiero un poquito basar luego en el protocolo que sale en el 2017 para dentro del Ecuador, ¿sí? En el Ecuador, en este protocolo, tomo una sinomía. En esta sinomía nosotros decimos que en cambio el Ecuador nos empieza a tomar en cambio desde la parte de los desórdenes, ¿sí? Como que le toma más un sinónimo, dice, no le vamos a poner trastornos, le vamos a poner desórdenes, pero a la final nosotros vemos que esto de trastornos o desórdenes nuevamente son formas patologizantes de tratar a las personas, de no conocer realidades, y más aún cuando nosotros decíamos, bueno, Cristian decía, nadie hace nada para parar este sentido de las mutilaciones que hacen a los niños intersexuales o niñez intersexual, mejor dicho, para hablar en genérico, cuando nacen con condicionantes de órganos sexuales y cuando tienen que ser simplemente vistas desde el factor médico, saber qué es lo que hacemos, si le dejamos como niña, si le dejamos como niño, pero a criterio personal médico, o muchas de las veces también sin un acompañamiento específico para que las decisiones podrían haber venido desde los papás, ¿sí? Entonces, papás y mamás. En este sentido, entonces creemos nosotros que las demandas que se empezó a hacer, las luchas para que se empiece a tomar conciencia de que no podemos mutilar a la niñez a tempranas edades y dejarles también a conciencia de que se pueda decidir, es que empieza este factor a reconocerse dentro del COS, del Código Orgánico de Salud. Este artículo que muy bien, Alpedro, tú le decías al comienzo, fue tan polémico porque se ha confundido completamente el artículo. El artículo te habla de paralizar estas condiciones, de hacer cirugías no necesarias a los cuerpos intersex y darles la oportunidad, se dice dentro más o menos del artículo, darse la oportunidad que durante la adolescencia o la pubertad pueda ahí en ese factor empezar a hacer estos cambios que se necesitaran en los cuerpos intersex. En una de las participaciones que tuve para ir conociendo el COS, el médico creo que se llama William, se me fue el apellido, pero es un médico que está dentro de la comisión, es un asambleísta y que está dentro de la comisión. Cuando yo le hablábamos y le decíamos qué tan importante es para nosotros que este artículo esté contemplado dentro del COS, que ojalá y no se lo vete por la presión mediática que hay desde algunos grupos o frentes antiderechos, decíamos porque plantea nuestra realidad. Saber que desde pequeño no te pueden poner una condicionante que de pronto cuando seas grande no es la tuya, evitar estos trastornos, ahí sí, un trastorno entre comillas, decirte por ejemplo de que no acoples el cuerpo que ellos quisieron amoldarte con lo que tú quieres vivirlo en tu realidad. Pero él hacía una aclaración y eso es lo que a mí me dejó nuevamente preocupado porque él decía, no, momento, es que no es que ustedes van a decidir, esto nuevamente va a ser visto desde el marco médico. El médico o el conjunto, este grupo de médicos analizarán, verán, dice, cuáles son las condicionantes que representan estas personas intersex. Si nosotros vemos que esta persona tiene más relaciones femeninas, no solamente en el cuerpo, sino en sus relaciones de comportamiento, entonces nosotros decidiremos de qué tipo de intervención se la tenga que hacer. Yo le decía, pero nuevamente sería violentar los cuerpos, porque yo puedo tener una expresión muy femenina, puedo comportarme muy femenino, pero yo quiero ser masculino, ¿sí? Entonces nuevamente estaríamos rompiendo estas estructuras de cómo tendría que conjugarse mi identidad, mi cómo me veo, cómo me quisiera que me vea el resto y quedarme nuevamente respaldados a lo que sería a las necesidades nuevamente de médicos. Y creo que esto en su factor no sería lo importante que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos es que necesitamos nuevamente entonces que las personas vayan pensando, trabajando en el factor de nuestra necesidad. No mutilar por mutilar, no cortar por cortar, no hacer una intervención quirúrgica porque ellos creen que es lo más conveniente, que es lo más importante que se puede hacer y sobre todo, lo que hemos dicho siempre, no hacer esta normalización de que todo tiene que estar heteronormado, ¿sí? Porque si nosotros vamos recordando cuando alguien te dice soy una persona intersex, lo primero que te dicen es hermafrodita, que por lo menos se consiguió que ese término ya no se utilizara y la gente se asusta.
Y eso es lo que tenemos que evitar, el susto que las personas puedan tener al saber que está de pronto al frente con una persona intersex, que está conversando con una persona que tiene alguna condicionante específica en estos términos, y a la final también evitar luego estos procesos que te caigan en procesos de depresión, las condicionantes secundarias que te puede traer una cirugía mal hecha, una intervención mal hecha, ¿sí? Entonces, pensar en todos esos factores que no tendrían que ser una decisión médica, sino más una decisión de las personas, Pedro. Muchas gracias, Gerald. Y yo creo que ahí es clave y sobre todo es clave entender que, primero, que no es una enfermedad, por más términos patologizantes que se utilicen, digamos, para comunicar, esto no es así. Y por otro lado, también entender que desde una mirada determinista, esencialista como tal, que es lo que manejan estos grupos antiderechos, la biología no es binaria, es decir, no es solo un tema de masculino, femenino, como hemos aprendido, digamos, porque eso está desde que nacemos en el acta de nacimiento. Entonces, o es hombre o es mujer. Entonces, esas dicotomías también se vuelven como complejas cuando se construye, digamos, todas estas ideas alrededor del tema binario. Entonces, no sé ahí si algo más para acotar, Gerald, si no pasamos con Gabriela. Sí, solamente para acotar lo último es, sabemos que esto de las identidades, de estas expresiones de género, no tenemos que llevarles desde la normalización, como tú lo decías, sino simplemente dejar este espacio de la libertad de poder saber cómo nosotros nos queremos identificar, cómo la gente en general desea identificarse, dejar de hacer estas normalizaciones que vengan vinculadas desde el sexo y que netamente tiene que ser rígida hacia el sexo. Si nació hombre, pues vamos a hacer toda esta construcción de hombre. En una de las intervenciones que había de algunos asambleístas, incluso ponían el ejemplo de fuera del país, de los gemelos, del gemelo que fue, él decía que nació intersex un gemelo, él decía Johnson, algo así decía este asambleísta, pero la realidad de este gemelo no es que él nació intersex, a él hicieron una mala práctica médica y le quemaron su pene, y entonces ellos creyeron que si le hacían una construcción femenina, él iba a ser femenino toda la vida. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, dejen la libertad también de cómo nos identificamos y las identidades de género sin este proceso vertical de normalización a lo heteronormado. Muchísimas gracias, Wilmer, y pues realmente ahora vamos con Gabriela, y aquí solo remarcar la importancia que ha sido durante los últimos años, sobre todo de que las personas LGBTIQ+, primero no somos personas que nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género es visible o empieza a politizarse luego de los 18 años, digamos que no hay niñez, que no hay adolescencia, y ahí creo que ha sido importante el trabajo también y la voz sobre todo de las familias, de las mamás, de los papás también, en este caso por poder también entender y acompañar a sus hijos, hijas o hijes también frente a estos procesos también que son necesarios aún. Así que más bien desde ahí agradecerte y felicitarte, Gabriela, también, y pues darte paso. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Es mi primera vez que estoy en algo así, ¿no? Bueno, yo les quería comentar. Para mí es bastante importante que esto se haya aprobado, ya que si 19 años atrás a mí me hubieran dado la opción de informarme y de saber que mi hijo era intersexual, tal vez yo no hubiera tomado tan malas decisiones. Cuando mi hijo nació, lo primero que a mí me dijeron era que era hermafrodita, que como yo era una madre adolescente, a mí me dijeron que yo me había drogado, que me había tomado, que lo había querido abortar y que por eso él nació así. Él nació aquí en un hospital del sur de Quito. Bueno, o sea, hicieron comités médicos, todo eso, no me querían dar el alta, mi hijo tampoco, porque decían que tenían que asignarle un sexo, porque él no podía salir en el registro de nacido vivo como indeterminado, que es lo que a él le pusieron. Me mandaron a hacer varios exámenes, pero se demoraba. Y ellos asumieron en un comité médico y dijeron, vamos a ponerle provisionalmente masculino. Señora, regrese cuando usted tenga los resultados. A mí me trataron sumamente mal en el hospital cuando nació mi hijo, ¿no? Yo tratando de buscar la mejor opción, acudí a un médico privado, un urólogo.
Le vio, le revisó y él me dijo, no, sabe que esto es bastante común. Le quitó el pañalito, recuerdo muy bien, lo vio y me dijo, esto es bastante común, las personas sí nacen así, esto es una malformación congénita, se llama un hipospadia severo más criptoquidia bilateral. Le dije, bueno, y le digo, doctor, a mí me mandaron a hacer ciertos exámenes. Me dijo, tráigame cuando tenga. Le hice el cariotipo y me lo entregaron como 2 meses después. Yo les llevé el cariotipo y este médico a mí me dijo, no ve, de gana le han hecho gastar tanto dinero. Aquí está clarito, su hijo es varón. Vamos a esperar que gane tiempo, que gane peso y lo vamos a empezar a operar, porque tiene que estar bien, ¿no? Le dije, bueno, realmente pasó y a los 9 meses empezó la primera cirugía, luego fue a los 4 años, a los 9 años. A los 9 años fue algo bastante doloroso para mí porque este médico siempre fue el médico de cabecera de mi hijo. Él a mí me dijo que él iba a tener una vida sexual normal, que mi hijo iba a tener hijos, que él podía hacer lo que un hombre podía hacer, ¿no? Y yo estaba confiada en eso. A los 9 años, él determinó que un testículo de mi hijo estaba atrofiado y le retiró el testículo. Para mí fue bastante feo porque ahí él ya me dijo que él no va a tener hijos, ¿no? Después, a los 10 años, tipo 10, 11 años, mi hijo empezó a crecerle las mamas. Él, para nosotros fue bastante duro porque él estaba en el colegio. Él tenía que fajarse sus senos, que ahora sé que eran senos, ¿no? Y decía, este médico a mí me decía que era porque él era gordito, que él tenía ginecomastia y que lo mejor era optar por una cirugía para retirarle. Yo como ya no quería ir a los hospitales públicos por el maltrato, porque siempre que yo les llevaba entraban internos, posgradistas, enfermeras, auxiliares, a verle a mi hijo como algo raro, a observarle, le querían tomar fotos y cosas así. Yo quería evitarle ese tipo de cosas, ¿no? Y le llevé a un médico privado, un cirujano plástico que él me recomendó, retirarle las mamas y me decía que va a costar $5,000. Para mí en esa época se me complicaba conseguir ese dinero y nosotros fuimos al hospital público de nuevo, ¿no? Y allí, como digo, la vida siempre nos pone a las personas adecuadas en el momento adecuado. Encontré un médico, el cirujano plástico, y él me manifestó que él no podía operarle porque él tenía que tener la autorización de un endocrinólogo. Me recomendó a un endocrinólogo reconocido de aquí de la ciudad de Quito, lo llevé allá. Él lo primero que me preguntó fue, señora, ¿qué salió en el cariotipo? Yo le dije que era varón, porque eso fue lo que a mí me dijeron. Ay, y cuando, bueno, él me dijo ya, dice, vamos a hacerle estudios, todo eso, porque a mi hijo le empezó a salir secreción por las mamas. Nosotros no sabíamos de qué se trataba. Y a la par, este médico que siempre lo operaba, este urólogo, él cogió y me mandó a hacerle una TAG. Y para mí, el día que me cambió la vida fue un 15 de agosto del 2014, que yo les llevé al hospital Los Andes a hacerle la TAG y me dijeron que me van a entregar el examen rápido porque habían encontrado algo anormal. Esperé por el examen y yo cuando me entregaron, yo pude leer solo las 2 primeras líneas que decían que a mi hijo, varón, criado 13 años como hombre, le habían encontrado un útero y ovarios. Me disculpan, pero para mí esto fue bastante duro. Yo me desesperé porque imagínense, o sea, le crié 13 años como varón, él tenía pene, y ahora que me vengan a decir que tiene un útero y ovarios fue bastante durísimo. O sea, para mí fue una pesadilla. Yo acudí donde el médico endocrinólogo y él me dijo, señora, usted a mí me dijo que era varón. Le digo, sí, doctor, a mí me dijeron que el cariotipo era masculino. Y él me mandó a repetir de nuevo el cariotipo con el médico que le hizo la primera ocasión y en el hospital metropolitano. Yo en ese momento tenía los recursos para poder hacer ese tipo de exámenes. Lo volvimos a realizar y en los siguientes que le hicieron salió que mi hijo era XX, que había sido femenino. El doctor que le realizó el primer cariotipo a los 2 días de nacido, él me confirmó, me dijo que él nunca reportó que mi hijo era varón, sino me dijo que mi hijo fue femenino normal. Para mí fue
muy traumante, porque yo hasta ese entonces yo creía en el médico que le operaba siempre a mi hijo. Yo le llamé antes de enterarme de eso, le llamé a él y él me dijo, tranquila, Gabriela, esto se soluciona, laparoscópicamente vamos a sacar ese ovario, que ese es el que nos causa problema. El útero con el tiempo se puede atrofiar y aquí no ha pasado nada. Axel no se debe ni enterar. A raíz de que pasó esto, yo caí en una depresión, no sabíamos qué hacer con mi esposo, a quién dirigirnos, no creíamos en los médicos, no teníamos a dónde ir, hasta que otra persona me puso en contacto con gente del Ministerio de Salud y yo expuse mi caso. Yo le seguí dos procesos a este médico, ¿no? Le seguí un proceso judicial civil y adicional le seguí un proceso administrativo, que el ministerio lo que solamente hizo es sancionarle con 10 salarios básicos, porque este doctor trabaja hasta la actualidad, trabaja en un hospital público del norte de Quito. Adicionalmente, yo le seguí una demanda de juicio civil por daño moral, que como por $400,000, porque teníamos que poner un número, porque no era mi objetivo obtener dinero, porque lo que le hicimos a mi hijo, no hay dinero en el mundo que le vaya a hacer que él esté bien o que retroceda el tiempo y que teníamos que haber tomado las decisiones correctas, ¿no? Y después de eso, ya salió la sentencia de primera instancia y el juez se atrevió a decir que el caso le daba caducidad porque ya había pasado más de 5 años, que yo tenía que haber denunciado hasta este caso antes de que Axel cumpla 5 años, pero nosotros no sabíamos. Apelamos y en corte provincial nos dieron el fallo, pero yo no sé qué pasó ahí y nos pusieron para $100,000. En corte constitucional igual, fuimos para allá porque este médico pidió casación y ahí nos aprobaron, nos dieron a nosotros la razón. De los 3 jueces, uno se opuso, pero los 2 nos dieron. Y hasta el momento de hoy ha sido bastante complicado porque este médico no paga. Este médico en una ocasión a mí me dijo que él puede darme unos $500 mensuales, que yo lo que quiero es enriquecerme con la situación de mi hijo, cosa que no es así. Y adicional, o sea, para mí es bastante importante que este código se apruebe, que los niños no sean topados, porque mi hijo actualmente tiene más de 15 cirugías. Yo he estado con todas las cirugías de mi hijo a partir del 2014 y son sumamente dolorosas. Él estuvo en tratamiento psicológico, estuvo con psiquiatra, con ginecóloga, estuvo con el urólogo, con una infinidad de médicos que me apoyaron en el Bacortiz. Muchos me daban la razón, otros me criticaban, me decían que soy una mamá problemática porque yo le había seguido el juicio a un colega de ellos. Sí era una situación bastante difícil. Recuerdo que Axel, cuando él creció y entró a la adolescencia, lo único que él quería era operarse los pechos, quería que le saquen, porque lo que decía mami, lo de abajo no me interesa, yo quiero ser intersexual, yo quiero tener mis 2 sexos abajo, pero yo lo que no quiero es tener las mamas. Nosotros en el Baco Ortiz, un médico me dijo que yo tengo que tener una orden del juez para que él poder realizar ese tipo de procedimientos, ya que como soy una mamá problemática, quién quita que luego yo le siga el juicio, ¿no? Para enriquecerme nuevamente, cosa que hasta ahora no he recibido un centavo. Adicional a eso, Axel, la cirugía más complicada que él tuvo fue una cirugía que duró más de 9 horas, que fue bastante desgastante para nosotros, para él sobre todo, porque fue cuando le retiraron sus gónadas femeninas y porque él, como todo este tiempo que él pasó, él como tenía su vaginita y su vagina estaba cerrada, él no tenía por dónde expulsar lo que es la menstruación ni las secreciones y él empezó a tener problemas de infecciones recurrentes a las vías urinarias, tiene el problema de los catéteres dilatados y podía haber un daño renal. Pero eso fue porque nosotros no hicimos, o sea, no tuvo un manejo adecuado desde niño. Yo cuando fui al ministerio, ellos me preguntaron, ¿qué es lo que usted quiere?
Yo les dije que yo lo único que quiero es que nadie más en este país, por lo menos aquí, vuelva a pasarlo por lo que nosotros pasamos. Que nosotros tenemos el derecho a ser informados, a que nos expliquen, a que me hubieran dicho no, que su hijo es hermafrodita, que su hijo está deforme, sino que me hubieran dicho, señora, esto pasa, esto sucede y tiene opciones. A mí me dijeron que yo tengo que criarle como hombre o como mujer. Incluso un médico se atrevió a decirme que ruegue que el cariotipo sea femenino para poderle hacer mujer, porque reconstruir una vagina es más fácil que hacer un pene. En ese entonces fue lo que se propuso que se hagan los protocolos de atención a personas con desorden del desarrollo sexual. Nosotros fuimos invitados a estos debates que hubo, tanto iban médicos, fui yo como mamá de Axel, fueron unas personas de Guayaquil, estuvieron varios grupos, varios colectivos, pero sí era bastante problemático por el tema de que los médicos son bien arraigados, o sea, los médicos tienen otra visión. El médico que le trata a mi hijo, él me decía que él le opera a mi hijo como hombre actualmente porque sabe que él nació así, que él fue un problema del nacimiento, porque él jamás se atrevería a cambiarle el sexo a una persona. Y bueno, yo lo que pido es que a los papás nos informen, nos digan, nos den las opciones y nosotros poder llevar y hacer el acompañamiento a los niños, ¿no? Porque si yo pudiera retroceder el tiempo, yo no lo hubiera operado. Yo hubiera dejado que las cosas tomen su curso, lo hubiéramos educado de otra manera para que él no tenga que pasar por el sufrimiento que él tuvo que pasar. Ahora, actualmente, él está estudiando, ya está en la universidad. Para él ha sido bastante difícil porque no tuvo una adolescencia como la de cualquier joven, ¿no? Pero gracias a Dios él se está adaptando, él está aceptando y él está buscando su identidad, que eso es lo que yo le digo, que él ahora, con todo el daño que nosotros le hicimos, que él tenga que buscar su felicidad y él tiene que ser lo que él quiera hacer. Que para mí sí me da dolor todo lo que pasó, pero como alguien me dijo, no te preguntes por qué, sino para qué. Tal vez sea para que esto quede un precedente en el país, pero hemos sufrido bastante por todo esto. Esa es mi opción, lo que me pasó, y yo lo que no quisiera es que vuelva a pasarle a otros padres esto. Por eso es importante que no nos quiten este punto de que los niños no sean operados, no deben ser operados. Yo me opongo para que los niños no sean operados. Debe haber educación, nos deben educar a los padres y a todo el entorno familiar. Muchísimas gracias, Gabriela. Creo que ha sido muy, muy importante primero escuchar esta historia, mirar también como la resiliencia y el proceso que por detrás existe, porque sin duda no es fácil, ¿no? Y digamos, las leyes, pero por sobre todo los derechos, justamente es para que sean garantizados, no es para que médicos patologicen, hagan negocio o traten de imponer sus creencias muy, muy particulares antes que realmente ver el bienestar integral, digamos, en este caso, de los niños o las niñas intersex. Muchos mensajes de apoyo y realmente de abrazos virtuales por realmente lo que nos acabas de comentar, Gabriela, y creo que con eso vamos también a tener unas preguntas un poco más adelante y realmente agradecerte por esto, porque creo que visibiliza que las normas no son vacías, ni son, en este caso, digamos, como ciertos grupos o sectores a veces dicen, lo que quieren son privilegios, lo que quieren como tal es cambiar la realidad, ¿no? Estas situaciones pasan, no es un tema de que pasa hoy en el 2020, son temas que siempre han existido, que han sido ocultados, que ha habido ignorancia, esa es otra situación. Sin embargo, hoy hay esta posibilidad justamente para poder conversar también sobre estos temas y realmente sobre la intersexualidad, que es lo que el día de hoy nos ha traído. Entonces, más bien, creo que ahora, Rafa, no sé si vamos con esta ronda de preguntas igual, y realmente agradecer tanto a Cristian, a
a Wilmer y también a Gabriela, quienes nos han acompañado inicialmente con sus primeras exposiciones. Y pues ahora tenemos la pregunta de Efraín Soria. Nos dice: trabajamos con el Ministerio de Salud Pública para lograr hacer la guía, pero fue muy difícil poner el nombre correcto, pues la posición de los médicos son muy complicados. Participamos en varias reuniones y también hubo participación de varias personas intersex. Entiendo que esto nos habla sobre el protocolo que había mencionado tanto Cristian como Wilmer. Entonces, no sé si en esto particularmente, Cristian, nos ayudas también. Y también esta otra pregunta que tenía Efraín también, que nos decía que en el Código Orgánico de la Salud se logró incluir este artículo como ambigüedad sexual, y hemos solicitado que igual haya una disposición que reforme la ley de datos de identificación y datos civiles. Se necesita una nueva categoría en el campo sexo que no solo sea el binario, es decir, rebasar ya la idea de que en las cédulas como tal solo exista el tema de hombre, mujer o masculino, femenino, dependiendo, porque hay dos tipos de cédulas en el país, lamentablemente. Entonces, ¿qué decir frente a esto, Cris? Bueno, ¿se me escucha ahí bien, Pedrito? Sí, súper, adelante. Ya. Solamente decir, por ejemplo, que fue la construcción difícil. Yo solamente estuve en la validación del documento, a pesar de que simultáneamente a la tesis que estuve realizando, ya entraba como a los comités de creación de esta normativa y sí escuchaba cada cosa que no lo puedes creer. Y bueno, o sea, fue como todo un transcurso y también un esfuerzo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública por poner como el tema en debate, por así decirlo, y también tratar como de sacar un documento que no tenga una categoría como desórdenes del desarrollo sexual, porque es una categoría netamente médica, patológica además. Pero bueno, se lograron incluir los enfoques de género y derechos humanos que me parecen importantes, o sea, para todo el abordaje médico. Y lo demás no te podría comentar con claridad porque no estuve en todo el proceso de construcción del protocolo. Estuve el último año de validación nada más. El resto del tiempo lo tengo, pero no en una secuencia cronológica. Como te digo, a pesar de la categoría patológica, tiene unos enfoques bastante progresistas, por así decirlo. Y lo otro que me parece importante es que personalmente pienso que la categoría hombre o mujer o una tercera categoría que se quiere incorporar no me parecería positiva, porque más bien, ¿por qué tendríamos? El cuestionamiento aquí es por qué tenemos que poner la categoría sexo en los documentos de identidad aún. ¿Por qué? O sea, con el tema intersex me parece que es innecesario, ya es como estar diciendo, por ejemplo, cuál es tu creencia religiosa, o sea, como poner ateo en la cédula de identidad, ¿entiendes? Es como absurdo, porque la biología también es una construcción social, histórica, geográfica, cultural. En los 60 vemos que eran los genitales, en los 70 las hormonas, y en los 90 con el boom de la genética ya empiezan a ser los cromosomas. Entonces no hay una definición. Y me parece absurdo todavía que se mantenga la idea de mantener una categorización estricta, rígida, binaria o una tercera o cuarta categoría. No tendría que tener ninguna categoría. Y esto debería hablarse más. ¿Por qué? Porque el tema del matrimonio civil igualitario, el tema de la identidad en personas trans se caería por el propio peso, se caería por su propio peso. No habrían debates más allá. Si el sexo se deja de nombrar en los documentos de identidad, al igual que el género, esos debates se caen solos. Entonces me parece aquí que no se trata de una tercera categoría, sino se trata más bien de por qué se debe visibilizar una categoría que no es al 100% natural, sino también es súper construida. Listo, muchas gracias, Cris, y vamos también con las demás preguntas.
que nos han hecho alrededor de este webinario. Una vez más, recordar y agradecer al apoyo de la Unión Europea. David Guber nos dice, desde el Pacto Trans, que está conformado por algunas organizaciones, entre ellas el Proyecto Transgénero, la Fraternidad Transmasculina, Asociación Guber e Intertula, siempre se ha hablado del tema de la intersexualidad, que está puesta en el Código Orgánico de Salud y que se respete a la persona que nace intersexual y que ella decida o ellas en sí desean o no una reasignación de sus cuerpos sin que se lo patologice o se le vea como un trastorno. Ante esto, ¿qué podemos acotar igual, Wilmer? Bueno, como te decía, Pedro, es verdad, nosotros al menos hemos tratado de hacer, tal como nuestro nombre de colectivo lleva, estas intertulias, estas conversaciones de las realidades y estas posibilidades intersex, no solamente relacionadas hacia una forma de que nuestro colectivo tiene que quedarse ahí, que yo converso con mi par y nadie más podría abrirse al espectro de poder conocer la intersexualidad. Es por eso que saludo a David, es verdad. Nosotros como Proyecto Transgénero hemos estado con todas estas organizaciones luchando, y tomo las palabras de Cristian, ¿sí? Para que no se caiga ninguno de los procesos. Nosotros hemos estado también acompañando el proceso de mi cédula, mi género, porque a la final el tener una identidad luego también te va a permitir que como persona intersex tú puedas también trabajar desde ese punto tu identidad, el de que tu cuerpo luego a posterior, como decía Gabriela, no vuelva a repetirse los mismos casos que nosotros hemos pasado o que han pasado otras personas antes de nosotros, y que se siga con estos mismos procesos, perdón que lo diga así, cavernícolas, de querer normalizar los cuerpos sin conocer las realidades y las experiencias que vamos a tener a futuro. No saben muchas de las veces, Gaby, mi abrazo, porque sé por lo que es pasar también por situaciones que a la final te dejan huellas y marcas en tu cuerpo. El saber, por ejemplo, que la primera vez que le dije a una doctora la realidad de que me quería que se me haga un análisis de cómo se te toma el sentido de que tienes que ser un conejillo de indias. En la última cirugía que tuve hace un mes, por ejemplo, sí, era traumante ver a los médicos ahí que te vayan viendo, te vayan diciendo las cosas, cuando tú simplemente vas por tu bienestar y por tu salud, pero empiezas a hacer tema de estudio. Entonces, esto también es lo que se tendría que normalizar dentro de estos códigos de salud, que los cuerpos no sean cuerpos de estudio, que se le respete las libertades, las identidades y la personalidad de cada ser, ¿no? Que no sigan con esto que nosotros le decimos, comparamos casi como la violencia obstétrica que puede haber, a la violencia que nosotros también sufrimos y que son en altos grados, y que el médico simplemente desde sus éticas profesionales, entre comillas, quiera llevar simplemente el estudio, el conocimiento, o a veces yo digo simplemente el querer ser el que hizo los primeros estudios, las primeras investigaciones, el que sacó los primeros resultados. Y como le pasó a Gabriela, los pasa a muchos. Los resultados fueron equivocados, los resultados no fueron los correctos, porque siempre queda esa mirada de esta violencia machista, que también lo metemos aquí nosotros cuando incluso hay similar a los decidores de justicia, cuando simplemente quieren ver desde lo masculino y todo lo que tiene que ser sesgado a lo femenino como que está mal y eso es lo que se tiene que controlar. Incluso me quedé un poquito absorto mal cuando Gaby decía que lo más fácil era construir lo femenino, ¿sí? No sería ni más, o sea, para mí, ninguna de las dos cosas debería ser tomada como una facilidad, ni lo masculino ni lo femenino, sino debería ser decirle esa facilidad de que cada persona pueda decidir qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere interpretar y cómo desea vivir su sexualidad. Listo, muchísimas gracias, Wilmer. Igual ahí vamos viendo las nuevas preguntas también que nos han ido dejando durante este webinario. Una vez más, agradecer y recordarles que estamos con Cristian Robalino, estamos con Gabriela Enríquez, estamos con Wilmer González hablando sobre la intersexualidad, ahora que hemos estado también con el Código Orgánico de la Salud, que contiene pues un artículo también en relación a esto. Entonces, Rafa, no sé si... Listo, ya las tengo. Muchas gracias. Gaby Durazno nos dice valiente y un abrazo grande también, Gaby. También tenemos a Gloria Minanjo Narváez que nos dice gracias, Gabriela, por su testimonio. Sandra Álvarez Monsalve que nos menciona gracias por abordar esta temática. También tenemos ahí un corazón de Víctor García. Le mandamos un abrazo también con el video que hizo justo con AXA, con Cristian, y las ilustraciones también para
abordar mucho más la profundidad del tema de la intersexualidad en las últimas semanas. Angie Garzón nos dice, terrible el trato de la salud pública y la justicia en este caso, una historia que confirma lo importante que es tratar este tema. Gracias de todo corazón a la señora Gabriela por compartir su historia. También tenemos a Matt Michel que nos dice, realmente este es un tema muy importante. Eres una mujer admirable. Esto para Gabriela. También Diana González Arteaga nos menciona cosas que se creería que no suceden. Y pues sí, lamentablemente el sistema sanitario y legal del país sigue patologizando y violentando a las personas intersex. Jorge Vega Reyes nos dice, gracias por compartir tu historia, Gabriela. También tenemos a Víctor García que nos dice que fuerte lo que dijo Gabriela, digno de admiración como madre lo que vivió y por todo el apoyo que le brindó a su hijo. Eso no debería pasarle a ningún bebé intersexual nunca más. Efraín Soria nos dice también nuevamente, las familias con estos casos necesitan mucho apoyo para comprender y que sepan que no están solos. Eso solo se cambiará con educación y con más educación, me imagino. Y Gabriela, en este punto quisiera centrarnos un poco también, porque ya lo hablabas tú al final de tu intervención también de que lamentablemente el sistema público o privado de salud no da una información que sea adecuada, que sea correcta, que no sea estigmatizante, y pues realmente frente a este poco acceso de información, realmente, ¿cómo mirarías tú una posible forma en la que realmente los médicos deben hablar de esto? Primero, porque tal vez una capacitación no sería lo único, ¿no? Porque algunos pueden saber desde lo científico, pero si todavía tienen un sesgo binario o heteronormativo o cualquier otro que exista, como tal, ¿cuál es la principal recomendación que tú como mamá y con la historia que nos has comentado les dices a los médicos, a las médicas y a quienes estudian medicina también, justamente para no patologizar? Bueno, desde mi punto de vista, yo lo que les pediría es que a los papás que tengan niños intersexuales nos digan la verdad, que nos digan qué es lo que pasó, que no me digan, que no digan lo que me dijeron a mí, que fue un niño en 100,000, que fue una malformación, porque no, lo de mi hijo no fue una malformación. Si a mí me hubieran dado la educación, a mí me hubieran dicho, señora, su hijo nació intersexual, hay que hacerle varios exámenes, hay que ver el sexo biológico, el sexo físico, eh, para ver qué decisión se toma. Él puede vivir así, no le va a pasar nada. Tal vez yo hubiera tomado otra decisión, ¿no? Yo cuando me enteré lo del Axel a los 13, 14 años que él tuvo, yo lo único que hice fue investigar. A mí al principio, no les voy a negar, o sea, para mí fue una pesadilla porque yo decía, no, yo no le voy a decir nada a él, yo lo que voy a hacer es decirle que es una operación de rutina, que los médicos hagan lo que tengan que hacer y aquí no ha pasado nada. Yo me alejé de mi familia, no dejaba que nadie ingrese a mi casa, solo nos limitamos solo a mi núcleo más privado, pero yo en toda esa desesperación que yo tuve, yo lo que hice fue informarme. Empecé a leer, a leer, a leer y me informaba y cada vez que leía más, dolía más, pero me daba cuenta que fue un error que todos cometimos, fue un error que Axel tuvo que pagar gravemente. Fue un error de mi parte, porque yo fui muy ignorante al entregar los exámenes al médico y esperar que él me diga todo. Fue un error de mi parte no poder haber investigado en esa época y darle lo que mi hijo se merecía. Fue, como decíamos antes, ¿no? Fue en el cielo Dios y en la tierra el médico. Yo le decía, doctorcito, le entrego a mi hijo y usted verá lo que él hace, porque lo que usted diga para mí era la verdad. Ese fue mi grave error, no haberme informado, no haber leído más, qué sé yo. Claro que ahora tampoco hay mucha información, no hay mucha nomenclatura médica de esto, ¿no? Pero yo ahora entendí, por fin entendí que esto no es un trastorno, no es una enfermedad, que no es anormal, como me decían. Yo entendí que él nació así porque él tenía que haber nacido así porque es lo normal. Mi hijo es normal. Nosotros lo vimos como un anormal.
Y yo lo que les pido a los papás es que si ustedes están pasando por algo así, lo único que tienen que hacer es informarse y tomarse el tiempo. Tienen toda la vida para criar a un hijo bien, a un hijo feliz, sea lo que él quiera hacer. Eso es todo. Muchísimas gracias, Gaby, y creo que es importante esto que mencionas al final, porque es como un poco lo que pasa con la disidencia sexual, es decir, con las diversidades sexogenéricas, ¿no? Que a veces, como una vez más, se cree que hay una mayoría o una minoría, desde ahí se parte a decir que es normal, cuando simplemente hay cosas que son más comunes cuantitativamente, otras no, pero eso no lo quita a ninguna persona ni su dignidad, ni los derechos que tienen que ser garantizados. Y creo que eso es como algo fundamental. Y algo fundamental también lo que nos decía Cristian hace un momento, ¿no? Que la biología no es, porque muchos utilizan los discursos biologicistas, digamos, ¿no? Para decir qué es natural o qué es antinatural, ¿no? Y entendamos que estas ciencias también son construcciones sociales, culturales, que tienen una carga humana también de racionalización para decir qué es biología o no. Es decir, no hay una ley ni divina ni no divina que diga esto es exactamente lo científico, porque ahí también hay cargas subjetivas. Una vez más, igual tenemos más gente que felicitan la intervención también de Gabriela. Otra gente que nos dice igual esto nunca más debería pasar a niños, niñas, adolescentes. Nos mencionan también que el tema de la intersexualidad lamentablemente no ha sido tampoco abordada en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que es otro código que se está trabajando actualmente en la Asamblea Nacional también como tal. Entonces, tenemos aquí un comentario que nos dice Robin Guevara, nos dice: en toda la región, personas intersex desde temprana edad son sometidas a cirugías, tratamientos hormonales y otros procedimientos médicamente innecesarios en un intento de cambiar forzosamente su apariencia para alinearla con las expectativas de la sociedad sobre los cuerpos femeninos y masculinos. Dichos procedimientos, llevados a cabo sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona, representan graves violaciones al derecho a la integridad personal. Esto, de acuerdo a un informe sobre la violencia, me imagino que es el informe de la violencia con personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carito Aliaga nos dice también: felicidades por el tema, gracias por abordar estas historias y compartirnos. Saludos desde Bolivia. Y pues bueno, realmente creo que lo que hemos hablado el día de hoy, esta experiencia, nos denota de que la intersexualidad sigue siendo un tema tabú e invisible en el Ecuador. Es decir, que todavía es un tema que no necesariamente tenemos las herramientas para entender, para tener empatía también con estos procesos patologizantes de dolor que hay detrás también de las familias y de las personas intersexuales. Y pues realmente también aquí nos preguntaban un poco de la información de la tesis y el libro de Cristian también. Nos dice Gaby Durazno, una pregunta para Cristian: ¿existe alguna estadística sobre la incidencia en nuestro país? No sé, Cristian, si te tenemos por aquí todavía, para ver si nos puedes ayudar con este dato. O en su defecto, creo que Cris se salió. Pero aquí recomendarle a Gaby Durazno que vaya a la cuenta de Guayaquil, donde está también una información que hicieron conjuntamente a través del libro de Cristian, y entiendo que ahí se mencionaba como tal igual ya una cierta prevalencia, digamos, en el caso específico, si no estoy mal, de Portoviejo. Justo ahorita estaba viendo como para poder al menos responderte. Pedro, hay una no tan actualizada del INEGI, ¿sí? Es más, por eso se ha pedido que el INEGI también actualice estos datos, pero se habla solamente que un 0.18% de bebés nacen con esta condición, según las definiciones que tiene el INEGI. Entonces, aunque muy bien sabes tú también como activista preguntar estos temas en factores de sexo género diverso, no son las realidades o no representa todas las realidades, pero más o menos es el dato que tiene el INEGI. Listo, gracias Wilmer. Y sí, justo ahora leía de los datos que tiene Cristian en su investigación. En Ecuador, 2 de cada 1000 nacimientos se registran como intersexuales, y en Portoviejo en el año 2014 se registraron 3 bebés intersex
por cada 1000 nacimientos. Entonces, aquí siempre es un problema del acceso a data y también de si esa data realmente representa o no, porque lamentablemente en el país, digamos, las autoridades o las instituciones públicas siempre hablan que necesitan datos para generar política pública, y como a veces estos datos no existen, a veces el Estado hace creer también que a las personas intersexuales no existen, y como hemos escuchado el día de hoy, eso no es verdad. Entonces, realmente agradecerles también, agradecerles por el tiempo, por el espacio, pero antes de despedirnos como tal, tanto igual Gabriela, Wilmer, si quisiéramos que ustedes puedan también cerrar este espacio para también, en base a lo que hemos podido escuchar, a las preguntas y a los comentarios de la gente que nos ha seguido, ¿qué es lo que tenemos que poner en atención ahora que ya mismo se cumplen los 30 días que tiene la Presidencia de la República para enviar su allanamiento, veto parcial o veto total al Código Orgánico de la Salud? ¿Ustedes qué creen frente también a estas posiciones no de regresividad de derechos que tienen los grupos antiderechos? Y cada vez que digo antiderechos son estos grupos que se enuncian como pro vida, pero que realmente no lo son. Entonces, esperar sus comentarios finales. No sé si comenzamos contigo, Wilmer. Bueno, quería darle paso a Gabriel para hacer un poco más de esta normalización, pero la romperemos. Sí, he estado participando también en estos informes de cómo está quedando el COPINA, ¿sí? En el COPINA hemos insistido mucho dentro de los informes también que tengan esta forma de contrarrestar lo que está dentro del Código de Salud, que lo lleve también el Código de Protección de Niñez y Adolescencia, para que de pronto ninguno de estos documentos que son leyes y a la final que nos van a favorecer de alguna forma, vayan rompiendo estos esquemas de su funcionalidad, de la garantía y la protección de derechos, ¿sí? Entonces, lo único, estar latentes, a mí, como les dije, me deja todavía pensativo y vigilante en lo que decía este miembro de la comisión, que es médico, que no va a ser una decisión todavía de las personas, sino todavía va a seguir siendo una decisión de los médicos. Entonces, invitar a las demás personas que cuando nosotros llamemos para que empecemos a solicitar estas voces solidarias para que se deje de normalizar simplemente la atención médica, de ver a las personas como el clientelismo de la salud, sino simplemente también se empieza a trabajar desde las necesidades y que no se vete por un lado que no se vete, y por otro lado que esto sea en realidad una garantía de derechos para no más vulneraciones, más cirugías innecesarias y más que todo no traumas innecesarios a las personas intersex. Muchas gracias, Wilmer. Gabriela, adelante. Como dije, no se debe vetar. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, informarnos de todo lo que pasa. Nosotros necesitamos una sociedad más inclusiva, que no nos digan que lo normal es hombre o mujer, que nos expliquen las cosas y que los grupos pro vida traten de ver más allá de sus narices y ponerse en el zapato de las personas que hemos vivido esto, de las personas que estamos pasando por esto. Porque lamentablemente hace 19 años yo no tuve la información y mi hijo sufre las consecuencias, y no es que se acabó ahora, él tiene consecuencias de por vida, él tiene que tomar medicación de por vida, medicación que le causa daño, medicación que el Estado a veces no me la garantiza. ¿Y por qué? Solo por falta de información. Tenemos que educarnos y ser más empáticos con lo que pasa a nuestro alrededor. Eso. Muchísimas gracias, Gabriela, Wilmer, y me quedo con este mensaje que nos pone Paulina Jaramillo, a quien le mando un gran abrazo también, y nos dice: todo lo expuesto es una razón más para que la educación sexual y la sexualidad sea parte de los currículums desde una perspectiva laica, para conseguir a mediano plazo que los jóvenes de hoy sean mañana madres y padres mejor informados. Sin duda, este Código Orgánico de Salud habla también de la educación sexual, y yo creo que será importante desde la sociedad civil y desde las diferentes instancias también colectivas poder hacer un seguimiento
Ahora que pase luego también este veto, si es que llegue a existir o no, desde la presidencia, que realmente el trabajo importante es en el reglamento de la aplicación de este Código Orgánico de Salud, es decir, cómo se van a aplicar todas estas normativas sanitarias que de sí como tal ya debe tener esta perspectiva de derechos humanos, de la Constitución y esta coherencia, pero que realmente sean los protocolos, sean los procedimientos y todo lo que se tenga que reformar para la vigencia de este código orgánico, que realmente sea lo más favorable y en el caso específico de lo que hemos hablado hacia las personas de intersexualidad, hacia las personas, perdón, intersexuales, hacia su consentimiento, hacia estar totalmente informados de manera adecuada y realmente creo que eso va a ser una ganancia. Igual le enviamos un saludo a Cristian Matute, a Anchi Garzón, que también nos dan saludos tanto para Gabriela, para Wilmer también. Y pues realmente una vez más recordarles y agradecerles que este webinario ha sido organizado por Sendas en el marco del proyecto regional Adelante con la Diversidad Sexual 2, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y el apoyo de IVOS. Adelante con la Diversidad es un proyecto regional que se implementa de manera simultánea en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y tiene como objetivo general garantizar la seguridad integral, el acceso a justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI, defensoras de derechos humanos, y realmente esperamos seguir con estos diálogos también, que no son solo a raíz de la coyuntura, sino que también es a raíz de poder dar información oportuna y sobre todo que las activistas, que sus familias y que las personas que son expertas en temas de diversidad sexual, feminismos y derechos humanos sean quienes puedan informar a la ciudadanía, en este caso, ya que seguimos en la pandemia y la COVID, pues al menos de manera virtual. María Isabel. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, y a Sin Etiquetas por la facilitación. Salió un excelente evento. Y desde el proyecto Adelante con la Diversidad, creo que lo que nos deja este webinario con mucha fuerza es que evidenciamos la importancia, la necesidad y la emergencia de trabajar dentro de la población LGBTI con más fuerza que nunca en la población intersex y trans, porque es la población que menos atención ha tenido en el tema y es a la población a la que más se le vulneran los derechos dentro de la diversidad sexogenérica. Creo que nos tocan temas muy pendientes. Como decía Paulina Jaramillo, hay que hacer educación sexual integral justamente para que hayan niños, niñas y adolescentes en un futuro con padres y madres más formados, como pedía Gaby. Hay que trabajar mucho qué pasa en materia de código civil frente a la necesidad o urgencia que existe en hacer un reconocimiento del sexo y del género de las personas al nacer, si es tan necesario o tan importante en realidad. Y por último, asegurar que el Código Orgánico de la Salud no se vete y se garantice los derechos de las personas intersex. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Cristian. Ya no está, pero nos debe estar oyendo por ahí. Y gracias, Pedro, una vez más. Les esperamos en otra ocasión y en otros eventos porque seguiremos hablando de este tema.